No han presentado, gracias a Dios, fallecidos por COVID-19. Rodrigo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. A ver, haciendo un análisis completo respecto a estas cifras, ¿cuáles son aquellas regiones que no han presentado ya fallecidos por COVID-19? Bueno, son la gran mayoría. Hablamos mejor de las que todavía están presentando. Creo que son A ver. Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Lima, sobre todo La Libertad, Lambayeque, Loreto, Puno y Tacna. En estas regiones, Ujú. al menos algunos días durante este mes están aún presentando fallecidos. Bueno, se están presentando fallecidos. La mayoría de ellos se está concentrando en Lima. Hablamos de Lima y Callao, casi un 30% de estas muertes diarias se están concentrando aún en esta región. Ok. ¿Y a qué podríamos atribuir este descenso en el número de fallecimientos, Rodrigo? Bueno, el descenso se está dando desde el mes de abril, se está dando por todas las regiones y en todos los grupos etarios, pero sí hay que atribuirle en gran parte a la vacunación, porque sobre todo en los grupos etarios que ya cuentan con dos dosis, hablamos de 60 años a más, adultos mayores de 60 más y ya ahora desde 40, se ha visto que cuando comienza la campaña y cuando hay un gran porcentaje de cobertura, hablamos de un 60-70% de los grupos etarios, la curva de fallecidos empieza a descender mucho más rápido comparado a los grupos etarios que todavía no inician la campaña de vacunación. Claro. Ahora, ¿cómo vislumbra la tendencia en los siguientes meses? Porque se habla mucho de que se viene una tercera ola. Evidentemente la vacunación ayuda mucho, ¿no?, para enfrentar esta pandemia, pero la tendencia, ¿cómo la observa usted? Bueno, es una tendencia que se mantiene en descenso de manera sostenida y a diferencia del descenso de la primera ola, en las últimas semanas se está acentuando, está acelerándose esta caída, tanto así de que ya algunas regiones empiezan a tener mínimos de fallecidos que no se veían desde inicios de la pandemia, hablamos desde finales de marzo, inicios de abril. A nivel nacional estamos muy cerca de llegar a estos mínimos, como te mencionaba, todavía se concentra gran parte en Lima sobre todo, y de cara hacia una tercera ola, al día de hoy al menos todavía no hay ningún indicador que esté mostrando alza en algún sentido, sea casos, positividad, camas, fallecidos, pero de cara a una tercera ola tenemos dos factores a nuestro favor, que uno, Ujú. el más importante, es la vacunación. Ya Ajá. contaremos con gran parte de la población adulta vacunada y con esto hablamos de un 75% casi de las muertes que representaron ellos a lo largo de la pandemia. De cara a una tercera ola veríamos seguramente nuevos picos de casos, veríamos seguramente incrementos de hospitalización, sí, pero no deberíamos ver aumento de la igual manera que hemos visto en ocupación de camas UCI, ni tampoco de fallecidos sobre todo, ¿no? Esto por efecto directo de la vacuna, como te mencionaba. Otro factor importante es que en esta segunda ola, aún en descenso y en valores mínimos, contamos con una holgura o disponibilidad de camas 5 veces mayor a la que contamos después de la primera. Después de la primera ola Ujú. contábamos con solamente 100 camas libres y en esta oportunidad contamos con más de 500 camas. Eso nos da una capacidad de respuesta rápida en caso de una tercera ola. Ahora, dejando de lado el tema de los fallecimientos, la positividad, los contagios, los casos positivos que se detectan, ¿cuál ha sido aquí la curva? ¿Hemos también bajado en el número de contagios? Sí, en cuanto a la positividad, ya estamos incluso por debajo de los niveles en los que estuvimos en el mes de noviembre después de la primera ola, que eran alrededor de 5%. En este caso estamos en un promedio de 3 a 4%. Y puntualmente en Lima Metropolitana, donde se concentra la gran cantidad de casos, estamos entre 2 y 3%. Le preguntaba por el tema de la positividad en Lima y Callao, porque, bueno, específicamente en Lima hemos visto constantemente manifestaciones, hasta ahora las vemos. Evidentemente, antes, calculo, una semana atrás, 2 semanas atrás, las manifestaciones eran mucho más nutridas, pero igual, estas concentraciones de gente implican focos de contagio, lamentablemente, porque hay mucha gente que no usa de manera adecuada la mascarilla. ¿No ha habido alguna influencia de esto en el nivel de positividad de caso de COVID-19? Felizmente hasta el momento no, esto lo monitoreo a diario y cada vez
después de un evento como Semana Santa, como las elecciones de primera vuelta, segunda, las manifestaciones que tú mencionas, no ha habido incremento hasta el momento, no hay un incremento, al contrario, felizmente sigue descendiendo. Igual hay que ser cautos con esto porque, como sabemos, no solamente depende de las marchas, sino de otras variantes que puedan aparecer en el escenario. Ya, pero esto podría reflejarse en los próximos días, o sea, igual podría haber, digamos, una consecuencia de estas manifestaciones reflejadas en los índices de positividad. Siempre puede ser posible. Como te mencionaba, ya en los últimos 2 meses, en el último mes sobre todo, todo debido a estas marchas políticas que se han presentado desde inicios de mes, apenas terminó la segunda vuelta electoral, no se han presentado ningún incremento de positividad en Lima ni en el resto del país. Esperaría yo que tampoco se presente en las siguientes semanas por lo mismo que te menciono. Decía Rodrigo que en Tacna todavía hay o se registran fallecimientos, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, correcto, correcto. En Tacna, Puno y otras regiones todavía se están registrando fallecimientos, todavía no se da un día al Me menos en llama, el cual no se están registrando. me llama la atención en el caso de Tacna, porque inclusive en esa región ya están vacunando mayores de 18 años. Sí, esto es cierto. La campaña de vacunación está muy avanzada. Sin embargo, también Bien Tacna avanzada. está bien avanzada, sí. Sin embargo, Ajá. Tacna, hablando ya de valores numéricos netos, se están registrando 1 a 2 muertes diarias. Seguramente ya en la siguiente semana o siguientes 2 semanas también empezaríamos a ver que ya se dejan de registrar muertes. Muy bien. Y las proyecciones de una tercera ola, Rodrigo, ¿cómo las ve usted? Se hablaba de que podría llegar a mediados de agosto. ¿Cuán viable es esta posibilidad? Yo creo que a medida de que esta segunda ola el descenso ha sido mucho más prolongado, hablamos casi de un mes más de descenso que ha durado con respecto a la primera, creería yo que ya no sería tanto en agosto, posiblemente se esté moviendo hasta septiembre incluso de ocurrir una tercera ola. No solamente en nuestro país, sino en otros, siempre ha habido una ventana de 2 a 3 meses desde que termina el descenso de una ola y comienza la siguiente. Muy bien. Deseamos, la verdad, que esta tendencia continúe, que siga bajando el número de contagios y de fallecimientos, por supuesto, de la COVID-19 y que estemos preparados, muy bien preparados para una tercera ola que podría, de acuerdo a su consideración, presentarse recién en septiembre, a mediados de ese mes. Rodrigo, muchas gracias, como siempre, por su gentileza, por su disponibilidad. Muy buenas tardes. Rodrigo Parra estuvo con nosotros, analista de cifras en caso COVID. Vamos de inmediato con